En esta hora quiero compartir un par de versículos que creo definitivamente que el Espíritu Santo va a hablar a sus vidas, y conforme yo vaya predicando, si usted necesita decir amén, gloria a Dios, yo lo creo, yo recibo, usted levante su fe, porque seguramente el Espíritu va a estar sembrando y cristalizando sus promesas en nuestros corazones. ¿Le parece si vamos a la palabra de Dios, al libro de Josué, capítulo 5, y del versículo número 9 al versículo número 12 se encuentra la asignatura que Dios me ha dado para ustedes? Josué capítulo 5, versículo del 9 al 12. Voy a leer de la traducción, Nueva Traducción Viviente. Es un lenguaje muy sencillo, y que podamos leer la palabra. Después de leer esta porción, voy a orar, y después vamos a ir versículo a versículo viendo los principios de esta palabra. Dice la palabra del Señor así: Luego el Señor le dijo a Josué: Hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo el día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechando de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra, y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Oremos al Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Dame la bendición y el honor de predicar juntamente contigo, Espíritu del Dios vivo. Sopla, Señor, aliento fresco, Señor. Sopla, Espíritu de Dios, en mis hermanos tu palabra, que podamos hoy degustar las delicias de las Escrituras, y que nuestros corazones sean transformados y conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ruego que de las riquezas de tu tierna gracia, Señor, abraces a tu iglesia, y hoy, Señor, cada uno de nosotros pueda salir más enamorado e inspirado para poder cumplir tus promesas, para poder caminar en tus enseñanzas, para poder extendernos hacia adelante a la tierra que fluye leche y miel. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, pastor. Quiero que vayamos en el versículo número 9. Josué capítulo 5, versículo 9. Estaré dando algunos principios conforme vamos avanzando en nuestra lectura, y quiero comenzar en el versículo 9. Las Escrituras dicen: Luego el Señor le dijo a Josué: Hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Y ahí es donde usted tiene que empezar a decir amén. Qué impresionante cuando escuchamos la voz de Dios y Dios nos dice hoy. Todo el mundo diga hoy. ¿Usted se acuerda de ese político que decía hoy, verdad? Pues Dios, más que un político, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Dios de toda la tierra, empieza a decirle al pueblo una gran verdad que tienen que poseer, adueñarse de ella, vivirla, transpirarla, el poder disfrutarla. Y la palabra es que hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como piedra. Iglesia Moria, el Señor les dice: hoy se acabó toda vergüenza. Va a salir y va a rodar. Lo voy a mexicanizar, ¿está bien? El Señor le dice: hoy la vergüenza que se te escurra. ¿Está conmigo? La vergüenza, mis queridos hermanos, es el impedimento para que nosotros podamos ir a conquistar nuestro futuro.
La vergüenza siempre es una cadena que nos ata al pasado. La vergüenza es una atadura que debe ser quebrantada para que nosotros tengamos una libertad plena y vivir lo que Dios tiene para nosotros. No sabe cuántas personas siendo cristianas, asistiendo a una iglesia, cantando cantos, abriendo sus Biblias, viven día con vergüenza en el corazón. Y no que no crean que Dios es verdad, no que no crean en el Evangelio, no que no crean en la cruz y en la salvación de Cristo, nuestro Redentor, pero hay cosas internas en el corazón que nos hacen todavía vivir atados a la vergüenza. El sentirnos condenados, el sentirnos que no merecemos. Y quiero decirle que es tan importante que nosotros escuchemos de Dios esta palabra donde dice: hoy es el día donde la vergüenza ya no te va a atar. Hoy es el día donde la vergüenza va a salir de tu vida. Hoy es el día donde la vergüenza de tu pasado y las cosas que te definían en tu pasado ya no tienen autoridad sobre ti hoy. No tienen autoridad. Y esto sale de la boca del Dios Todopoderoso. Jehová de los ejércitos te dice: no hay condenación. No hay. Basta. Josué era el encargado de llevar al pueblo de Israel a conquistar y a poseer la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Pero antes de cruzar y frente a Jericó, ellos necesitaban escuchar esta palabra: no más vergüenza. Tus errores pasados, tu calidad pasada, tu situación pasada no te define el día de hoy. ¿Me escuchó? Y usted tiene que creer esta palabra porque es palabra que viene de Dios para usted. Solamente Dios tiene el poder y la autoridad para decir estas palabras, para declararlo sin vergüenza, sin culpa, inocente delante de Dios. Es un decreto divino, es una declaración para que usted viva renovado, pleno, libre, sin vivir atado, sin vergüenza. Si usted fue antes de los sinvergüenzas en el otro sentido, hoy Dios le dice: ya no tienes que tener vergüenza de eso. Mire, pocas personas a veces hablamos de cosas muy íntimas, personales, pero hay detalles muy internos en el corazón de los que no nos atrevemos a hablar, inclusive con las personas más cercanas. Le aseguro inclusive que hay matrimonios que no se conocen todas sus cosas. Y la razón es la vergüenza. Probablemente muchos de nosotros, en el buen ánimo y en el corazón, en la hermandad en Cristo, en la amistad, nos podemos palmear la espalda y decirnos: ánimo, no tienes que tener vergüenza, sal adelante, no pasa nada, dale. Pero es muy diferente cuando escuchas de un familiar, amigo, a cuando lo escuchas de parte de Dios. Porque si tú lo escuchas de parte de Dios, no hay otra voz a la cual le tienes que hacer caso. No hay otro juez que dictamine el estado y la condición espiritual de tu vida. Y Dios le estaba diciendo al pueblo: no más vergüenza. No más debes de avergonzarte de tu condición de esclavo en Egipto. La condición que viviste, que vivieron tus padres, no es la condición que tú vas a vivir. Y tenemos que creer la palabra del Señor y no sentirnos acusados por lo que antes éramos. Es que yo era ex drogadicto, ex esto, ex. O si fuiste el ex también de alguien. No te tienes que sentir culpable. No te tienes que sentir condenado.
hay una buena noticia y estamos parados en un mejor pacto todavía, que inclusive que el pueblo que recibió esta palabra. Y dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Dele un aplauso al Rey. No hay condenación. No hay vergüenza, porque Dios lo dice. La condición del pasado, de la esclavitud, sin identidad, sin historia, ahora se está formando una nueva nación. Y esta nación tiene que tener una seguridad de identidad en Dios. Y eso no avergüenza, porque todos los que confían en el Señor jamás serán avergonzados, jamás serán confundidos. Tenemos que tener como iglesia la certeza de que no importa qué haya pasado, la declaración divina del juez eterno es no culpable, no hay vergüenza para él. ¿Está conmigo? Por eso llamaron a aquel lugar Gilgal. Esa es la razón por la cual llamaron ese lugar Gilgal. Versículo 10. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al tercer día, 14 del primer mes. Justo el día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. Imagine la escena. Todo un pueblo con el desierto a sus espaldas y con las murallas enfrente de sus ojos. Con el desierto a sus espaldas y con las murallas frente a sus ojos. Si tenemos que vivir sin vergüenza y tenemos que vivir sin culpas, libres, ligeros, como ciudadanos del reino, tenemos que apuntar. Y me parece sumamente interesante que para que nosotros podamos tener una comprensión y una identidad y un pueblo conquistador de promesas, tenemos que partir de la señal de la Pascua. La señal de la Pascua nos ha traído hasta aquí. La señal de la Pascua nos hace sentir seguros que no podemos vivir ya más a la sombra de la vergüenza. Fue la señal de la Pascua en la sangre en los dinteles de las puertas. Fue la Pascua la que nos libró de la muerte. Fue la Pascua la que nos hizo centrarnos en el Cordero, al centro de la mesa y poder convivir. Fue la Pascua la que nos recuerda nuestra libertad de nuestro pasado. Es la Pascua la que te hace recordar que no tienes que tener vergüenza. Es la Pascua en Cristo Jesús la que debes de saber y consumir y decir: no hay condenación, y por lo tanto estoy listo para el siguiente paso, para la siguiente etapa de mi vida, para el siguiente momento como iglesia. Vamos hacia adelante, y aunque veas las murallas tan altas como el cielo, sabes uno que reina sobre los cielos de los cielos y hará caer esas murallas. La señal de la Pascua. La señal de la Pascua. Yo amo a Cristo. Y en cada etapa de mi vida he tenido que buscar la señal de la Pascua. El ir a Cristo. Nosotros sabemos que la Pascua era sombra y figura de Cristo. Aquellos que estaban a punto de conquistar la tierra tenían que, en su prefiguración, tenían que apuntar a que a través de la Pascua eran capaces de ir al siguiente paso. Iglesia, nosotros como iglesia, Iglesia Moria, para los siguientes años tenemos que partir de la señal de la Pascua y recordar que si llegamos hasta el día de hoy
y Dios nos sacó de Egipto y ha sido fiel con nosotros y nos ha sustentado en los desiertos, que Dios nos ha proveído y nos ha sorprendido con milagros, sanidades, liberaciones, prosperidad. En todo tiempo Dios no nos ha dejado, y se sorprenderían si empezamos a platicar de los milagros, porque Dios hasta de la roca ha sacado agua para saciarnos. En estos años Dios ha sido tan bueno con nosotros, nos ha guiado, ha sido tan fiel nuestro Dios, y nos ha traído hoy para recordar dónde comenzó todo. ¿Dónde comenzó todo, mis queridos hermanos? En el Cordero Pascual, en Cristo Jesús. Ahí comenzó todo. No hay dicha más grande que sabernos que somos dependientes de Dios. ¿Me escuchó eso? No hay dicha más grande para el hombre que saberse dependiente de Dios. Cuando hablaba acerca de que no hay vergüenza, quiero decirle que hoy, tristemente, en iglesias cristianas se está filtrando un espíritu aparentemente muy similar al evangelio, pero que no es el evangelio. Y son las motivaciones personales y los mensajes de autoayuda y la psicología y el humanismo, y está impregnando los púlpitos diciéndote que tú puedes y que tú sí eres lo mejor y que puedes salir adelante y que no necesitas de nadie, que todos te tienen envidia, que tú eres el centro del universo y que tú puedes lograrlo. Y escúchame, y están quitando a Cristo del púlpito, haciéndole creer a la gente que ellos son la fuente, que ellos son todo lo necesario para salir adelante. Y eso, mis queridos hermanos, no difiere mucho de lo que Satanás le dijo a Eva en el jardín del Edén. No necesitas a Dios para saber el bien y el mal. Tú puedes solo. Y hermanos, necesitamos como nunca regresar a la palabra de Dios, porque si yo no tengo vergüenza, no es porque yo puedo inflar mi ego de tal manera que ignoro los comentarios de los demás, sino que yo puedo aceptar que no tengo ninguna vergüenza, no por méritos propios, sino porque hay una sangre carmesí que me está cubriendo completamente, que me declara justo ante el Padre, que no me declara lo que la gente piense de mí, sino lo que Cristo en la cruz dijo de mí. Es Cristo. Eso es lo que a mí me hace justo. Eso es lo que a mí me hace andar sin vergüenza. Eso es lo que a mí me hace andar libre. Eso es lo que a mí me hace vivir confiado y seguro en las promesas de Dios. Es la señal de la Pascua. Y el escuchar en tantas congregaciones acerca de inflarte el ego y que tú eres el centro, no, hermanos. ¿Qué no hemos escuchado? Que nosotros sí somos un pueblo santo, sacerdocio escogido, nación santa. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes ¿de quién? De aquel que nos llamó de su luz admirable, nos sacó de las tinieblas, nos transpuso en un nuevo reino. Se trata de Él. Que nunca se nos olvide como iglesia que se trata de Cristo. Que se trata que la gloria es de Cristo, que todo es de Él y todo es para Él. Y si tenemos algo de Dios, lo tenemos. Si lo disfrutamos por Dios, lo disfrutamos. Tenemos que regresar a la Pascua. Lo más increíble, dice que justo el día siguiente, en el versículo 11, empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado. Todo mundo diga, cosechado de la tierra. Una vez más diga, cosechado de la tierra. Una vez más diga, cosechado. Escucha esto. Las primicias que Dios te da de tus victorias son para celebrar la Pascua.
las primicias que Dios te da de la tierra que fluye leche y miel no son para celebrarte a ti, son para celebrar a Cristo. Wow. El versículo número 12 dice: y el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Hay alimentos que vienen por temporadas. No siempre vamos a comer maná. Hay cosas que son temporales, que cumplen su ciclo, que tienen su momento. Pero le digo algo, cuando estamos pisando la leche y la miel de esta nueva tierra, de eso vamos a comer ahora. El propósito del maná era el sustento. Pero dile al que está al lado, las cosas fáciles son temporales. Dile al que está al lado, las cosas fáciles son temporales. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios? Nada. ¿Qué tenía que hacer? Salir, recoger, llevarlo a casa, comerlo, no guardarlo porque se engusana. Pero curiosamente para el día de descanso no se engusanaba. Milagro, ¿verdad? Impresionante. Pero las cosas fáciles tienen su caducidad, tienen su vigencia. Iglesia, hay etapas en nuestro recorrido como pueblo de Dios, y hablo del colectivo como iglesia, que tenemos tiempos de maná, pero también vienen tiempos de cosechar la tierra que Dios nos prometió. Y aquí es donde me voy a gozar con ustedes, porque yo sé que están pisando tierra que fluye leche y miel. Ya no es alimento. Hay alimento que viene para esta casa que ya no es alimento de sustento básico. Vienen a cosechar lo que Dios les dio. Su metabolismo va a cambiar. Dice el dicho que somos lo que comemos, ¿verdad? A ver, voltea con el de al lado, dile, ¿qué comiste hoy? ¿De qué le ve cara? ¿Verdad? De dona, de churro, ¿de qué? Chocolatito. Pero somos lo que comemos. Y yo le doy gracias a Dios por su sustento, porque hay etapas de nuestra vida donde solamente nos queda sobrevivir. Y a ver si me voy un poquito más despacio ahí, voy más profundo. Hay etapas donde vivimos desiertos tremendos, donde a veces hemos sido picados por serpientes, como dice la Biblia, ardientes, difíciles, momentos áridos en nuestra vida. Y el sustento de Dios ha estado ahí. No holgados, tal vez no prósperos en sobremanera, pero sobreviviendo día con día, tomando el pan de cada día. Y Dios no nos ha dejado, y ahí vamos caminando, y Dios no nos ha dejado, y seguimos avanzando, y seguimos. Esa es la fidelidad de Dios, que nunca se acaba. Dios lo ha prometido y siempre te va a proveer. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, dice su palabra. Pero me gozo el saber que esta iglesia ahora viene con un alimento más sólido, un alimento más nutritivo, un alimento que va a cambiar su vida desde adentro, un alimento que lo prepara a vivir con una identidad de nación. En el momento que pisaron la tierra prometida, en ese momento se acabó el maná. No extraña el maná. El maná tiene su propósito, tuvo su temporada. Dios lo creó para una estación de su vida, pero no es el alimento final. El maná no es la meta final. En Juan capítulo 6, cuando Jesús habla, dice, pero a ver, danos ese maná del cielo, el que nos dio Moisés.
y estaban entronizando y estaban dándole un lugar demasiado alto al maná, cuando Jesús le dice: hey, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el mejor pacto, yo soy el alimento que no se engusana, yo soy el alimento eterno. El que come mi carne, bebe mi sangre, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Yo soy. Y toda la gente empezó consternada y empezó a patinar y empezó a brincarle ahí la teología y a ver, ¿qué es un canibalismo? ¿Qué está hablando este hombre? ¿De qué está diciendo? Y de repente entre sus propios discípulos empezaron a decir: ay, pues qué dura palabra es esta, ¿quién la va a poder sostener? Se voltea a Jesucristo y les dice: ¿ustedes también? Y de una manera parafraseada, abre la puerta y le dice: y el que se quiera ir, dele. ¡Wow! ¿Por qué? Porque hay un alimento y estamos parados en un mejor pacto. Hermanos, si el pueblo de Israel vivió sin vergüenza, si el pueblo de Israel vivió la Pascua como sombra, si el pueblo de Israel empezó a cosechar de la tierra que fluye leche y miel, ¿cuánto más nosotros que estamos en un mejor pacto, donde estamos en la plenitud de la luz del Espíritu Santo, donde ahora tenemos a Cristo? Cristo, mis queridos, es el pacto nuevo en su sangre. Cristo Jesús es el que declara sobre tu vida: no hay culpabilidad. Dios te justificó, te santificó y para su gloria te va a glorificar también. Él te va a resucitar. Tenemos un mejor pacto. Él es el centro de nuestra mesa. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita la muerte eterna. No te toca. Cristo, mis queridos hermanos, es nuestro descanso y nuestra tierra fértil. Estamos en un mejor pacto. Hermanos, yo quiero animarte a algo: a que empieces a comer la comida de la tierra prometida. Vas a necesitar fuerza, vas a necesitar nuevos desafíos, pero lo importante es que ya estás tocando la tierra prometida. Te vas a empezar a dar cuenta que lo que siembras, cosechas. ¿Está conmigo? Eso es una experiencia nueva. Eso es nuevo para Israel. Ellos estaban acostumbrados a ir a recoger maná del cielo, pero ahora ¿qué cree? Empezaron a descubrir la ley de la siembra y de la cosecha. En el momento que terminó el maná, empezaron a sembrar y empezaron a cosechar y empezaron a obtener los frutos y degustaron por primera vez lo que no pudieron degustar sus padres. Todos los antepasados, todos los papás de esa generación no lo probaron. Fueron los hijos los que lo probaron y empezaron a alimentarse ahora de esa nueva tierra. Queridos, necesitamos empezar a cosechar de esta nueva tierra, pero para cosechar primero tenemos que sembrar. Necesitamos sembrar. Necesitamos activar los principios de Dios, porque ahora la dinámica de la iglesia, la dinámica de tu vida no se puede quedar en el periodo del desierto. Se acabó el desierto. Se acabó la vergüenza del desierto. Ahora es el tiempo de caminar hacia la tierra prometida. Firmes,
sólidos, determinados. Porque esas murallas que se ven allá al fondo, ¿qué cree? Dios las va a tirar. Hermanos, los milagros siempre van a seguir. Siempre van a seguir ocurriendo en nuestras vidas. Aquí la gran pregunta es si nosotros tenemos el entendimiento abierto para poder aceptar que ahora en este mejor pacto, Cristo es nuestra plenitud en todas las temporadas de nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios por este fenómeno pospandémico, porque a pesar de que todos venimos ahí medios atropellados y saliendo, le puedo decir algo: nos ha hecho más sabios, nos ha hecho más fuertes, nos ha hecho más conscientes, nos ha hecho más humildes. Porque Dios sacudió el árbol y vimos el resultado. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, si estamos en el principio de los últimos tiempos, ¿cuál debe de ser nuestra actitud ahora? No podemos tener mentalidad de esclavo, no podemos tener dieta de esclavo, no podemos tener hábitos de esclavo. Tenemos que caminar como la nación que Dios nos pide que seamos, su nación, un reino de sacerdotes y de gente santa, delante de las murallas de las filosofías y del ataque que está recibiendo la iglesia, pero necesitamos estar firmes, firmes en Cristo, manifestando quién es nuestro Dios. Y algo sucede cuando empieza a darse cuenta las naciones alrededor de nosotros que milagros empiezan a suceder. Todo mundo empieza a temblar porque sabe que Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado. Hebreos, cuando dice en el capítulo 4 que hay un mejor reposo, porque aquellos hombres no entraron en el reposo del Señor. Aún Josué, con todas las conquistas que tuvo, no pudo entregar y entrar en ese reposo. Quiero decirle, usted y yo sí podemos. Usted y yo tenemos la capacidad de entrar en un reposo nuevo en Cristo. He descubierto, conforme va pasando el tiempo, atendiendo a la congregación, sirviendo a mis hermanos, conviviendo con ellos, hermanos, necesitamos descansar en la obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros en estos tiempos. No podemos terminar con métodos humanos lo que Jesucristo empezó en la iglesia por el Espíritu Santo. Ahí va otra vez. No podemos seguir con métodos humanos o terminar con métodos humanos cuando Jesucristo comenzó la iglesia con el Espíritu Santo. Y tenemos que descansar en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos que entrar en el reposo del Señor. Iglesia, en esta nueva temporada que se está abriendo, en los siguientes años que usted tiene en el Señor, creo que hemos aprendido a dónde afanarnos y en dónde ya no afanarnos. Y eso es una bendición de entrar en madurez y en el descanso sin vergüenzas, ya procesado del desierto, porque conforme van pasando los años, hay cosas que realmente no tienen tanta importancia. ¿Ya se dio cuenta? Para lo que a nosotros nos parecía un caos, un problema a los 17, 20, 25, ahora a los 50. No, hombre, tranquilo. ¿Aló? Hace poco estábamos remodelando la iglesia. Y yo decía, Señor, tu iglesia aquí en Cancún, Señor, te pedimos, Señor, que tu iglesia camine hacia adelante. Y hay tantos retos, ¿verdad? Y la economía, y esto, y administrar, y las familias, uno regresando a sus ciudades, otros sin trabajo. Y yo decía, Señor, ¿cómo, Señor? ¿Y cómo va a pasar esto? Y llorando, ¿verdad? Y Padre, te pido, y no que
orar sea malo, pero estaba viendo demasiado los números y estaba viendo demasiado las circunstancias, mis hermanos. Y a veces en este corazón pastoral tú ves a alguien en un problema legal y quieres hacerla de abogado. Y ves a uno con un problema de salud y la quieres hacer de doctor. Y ves a otro y quieres hacerle de todo. Ves a un problema, ¿verdad?, de construcción, quieres hacerla de albañil. Tú quieres hacer todo. Y ahora que estábamos remodelando y tantas cosas en la iglesia, yo estaba así y volteo y veo a mi pastor principal, ¿verdad? ¿Cómo estás? Pues viendo aquí. Y me toca el hombro. Me dice: tranquilo, la obra es del Señor. Hermano, dele una palmada a Isaac cuando se me estrese, pastor. Dile: la obra es del Señor. Y hermanos, esta obra es del Señor. Moria es del Señor. Cuando Gamaliel empezó a ver a los cristianos, dijo algo muy sabio: si la obra permanece, pues será del Señor, y mejor nosotros no hay que meternos. Y creo que ya después de 20 y tantos años hemos visto que la obra es del Señor, y que Dios ha sido bueno, y que Dios ha sido fiel, y que Dios se ha llevado la gloria. Hermanos, contra todo pronóstico, contra toda acechanza del enemigo, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Está escrito en su palabra, y nosotros como su iglesia, como su nación, tenemos que plantarnos en nuestra identidad y saber que en este tiempo vienen tiempos nuevos para ustedes. Lo mejor todavía no lo hemos visto, iglesia. Las cosas a veces decimos: bueno, yo ya, pastor, yo ya tengo tantos años, yo ya tengo 30 y tantos años en Cristo, ya tengo. Hermano, no hemos visto nada. Yo no sé usted, pero cada vez que me acerco a Dios, yo cada vez lo veo más inmenso y más grande y más poderoso y más sobrenatural y más maravilloso y más hermoso y más bello. No se acaba, es infinito. Tan bueno Dios. Puntualmente, quiero ir concluyendo. Hermanos, Dios no lo llamó hasta aquí para volver atrás. Dile al que está al lado: Dios no te llamó hasta aquí para volver atrás. ¿Tú crees que después de tanto desierto, tanta prueba, tanta situación, Dios te va a dejar ahí a la orilla del Jordán? No. Hace 2 semanas estuve en un congreso y me preguntaron: pastor, ¿cómo yo sé que Dios tiene todavía algo con mi vida? Y le dije: ¿respiras? Todavía tienes algo. Hermano, a veces pensamos: ahí voy por usted. Escuche. No, hermano, yo ya serví. Yo ya le di mis mejores años a Cristo. Yo ya me invertí en el Señor. Usted me hubiera conocido a mí en los 90s. En los 90 no, ¿quién me paraba, pastor? Quiero decirle que en el 2022 usted va a tener más fuerza todavía para hacerlo. Usted va a poder invertirse, hablar, aconsejar, sembrar, cosechar. Usted tiene todavía mucho que ver. Mucho. ¿Quién le dice a usted: no, es que yo ya, Dios ya, vamos a darle lugar? No, hermano. Usted está a punto de ver cosas más preciosas, una gloria más eminente, un tiempo más perfecto. Usted lo va a ver. Pero lo tenemos que hacer sin vergüenzas, sin culpa, sin condenación. Sin condenación. Hermanos,
Qué horrible es ver a una persona que es declarada justa ante el Padre Celestial y ellos mismos se boicotean. Ellos mismos. El pecado de la incredulidad es como un veneno que se extiende y echa raíces a tal grado que a veces la amargura no nos hace permitir alcanzar la gracia. Y usted tiene que quitarse eso. Si queremos ver lo mejor de la tierra que fluye leche y miel, tiene que quitarse eso ya. Escuche la voz de Dios y dice: hoy voy a sacar tu vergüenza. Hoy voy a quitar tu vergüenza. Hoy te voy a quitar tu pasado. Hoy nada de lo que te quieran hacer recordar va a tener autoridad sobre tu vida. No más. Número 2, hermanos, que esta iglesia apunte a Cristo. Vamos a tener una celebración poderosa el día domingo, maravillosa, y nos vamos a deleitar y nos vamos a gozar y vamos a sentirnos pleno por la fidelidad de Cristo, pero que nunca se nos olvide de quién vienen las victorias. Usted es un resultado, su vida es una evidencia, su familia es una evidencia, su salud es una evidencia del amor de Cristo. Hermanos, ¿cuánto hemos pasado? Por eso le decía, ¿usted cree que Dios nos trajo hasta este momento para no cruzar el Jordán y seguir avanzando? No, hermano. Tenemos mucho, pero tenemos que apuntar a Cristo. Tenemos que seguirle declarando al mundo entero, a nosotros y a nuestras generaciones, que Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. Es la piedra angular, es Cristo Jesús. No hay filosofía, no hay motivador, no hay nuevas doctrinas. No hay, es Cristo Jesús, nuestro Señor, el fundamento firme, el ancla segura, la roca eterna. Él es, mis queridos hermanos, es Cristo, es Cristo. Hablaba con el pastor Isaac y hablamos de eso, de cómo hoy hay tanta confusión. Le voy a decir, y lo digo para vergüenza a veces para recapacitar. El cristianismo evangélico es la corriente religiosa que más cambios desea tener. Ni los budistas, hermano, ni los islámicos, ni muchas religiones, ellos se mantienen firmes. Lo que se creen hace 200 años, 400 años, ellos lo siguen creyendo. Pero nosotros no. Queremos amoldarnos al mundo, queremos que el mundo nos aplauda, queremos que el mundo nos acepte, queremos no ofender al mundo. Hermano, la cruz de Cristo, el evangelio de Cristo es provocador y nos llama al arrepentimiento. Y a veces hemos caído en este falso eslogan que dice: ven tal como tú eres. Y está bien esa parte, pero no lo completamos. Y es: ven tal como eres, pero no te salgas como estás. Porque la palabra de Dios es transformadora, es como espada que penetra hasta el corazón, discierne las intenciones. Dios hace un cambio, hay transformación de vida. A veces yo veo cristianos que no tienen transformación de vida. Lo único que dejaron era ir a bailar, y hay unos. Pero no hay una transformación de seguir a Jesús. Y si nosotros vamos a ir como iglesia más, vamos a seguir a Jesús. Cuando el Señor Jesús le dijo entonces a sus discípulos: ¿se quieren ir? Váyanse, ustedes también. Pero hubo un Pedro que dijo: Señor, ¿a dónde vamos?
¿A dónde me puedo ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo el que vive con Jesús, solo el que escucha a Jesús, solo el que ha aprendido de Jesús tiene la convicción que no tiene a otro lugar a donde ir. ¿A dónde nos podemos ir, iglesia? ¿A dónde? ¿A dónde te quieres ir? Es que quiero experimentar, pastor, yo quiero ir y quiero hacer y todo. ¿A dónde quieres ir si solamente Cristo tiene palabras de vida eterna? ¿A dónde vas? Cristo, sus palabras son espíritu y son vida. Cada vez que escuchas la palabra de Dios, nútrete de la palabra. Y número 3, hermanos, alégrese porque el tiempo de la leche y de la miel llegó. Alégrese, disfrútelo. Hermanos, ¿cuándo se van a acabar los problemas? ¿Verdad que no? No. Como pastor le puedo decir, a veces digo, híjole, a veces parece que ya va viento y de repente, ay, otra vez pasó esto y tengo que hacer esto, lo otro, ¿verdad? Y el hermano y allá. ¿Cuándo se va a acabar los problemas con los hermanos? Nunca. Pero he aprendido a entrar en el reposo de Dios, a ser fiel, a ser obediente y saber que la obra es del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, empiece a disfrutar lo que Dios le da. A disfrutar. ¿Me entiende el concepto de gustar, disfrutar verdaderamente? Le decía a unos hermanos, en la iglesia estamos teniendo tiempos de, híjoles, tantos testimonios. Y ha habido testimonios. ¿Y quién quiere dar un testimonio? Y de repente siempre sale por ahí un hermano, una hermana, ¿verdad? Y dice, yo quiero dar un testimonio, pastor. Y ahí viene. Diga, hermano, pues yo quiero dar el testimonio, quiero darle la gloria a Dios porque estoy respirando, ¿verdad? Y siempre sale alguien en la congregación que dice, hombre, tal vez ahí va el hermano, ahí va la hermana. Ahora, ahí voy. En estos tiempos es una bendición respirar. En estos tiempos es una bendición. Hermanos, disfrute. Yo viví años de mi vida sin disfrutar las bendiciones de Dios. Podía tener la bendición enfrente de mí y mi mente no estaba ahí. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente no estaba ahí. Estaba arreglando el mundo y estaba arreglando el mañana y estaba resolviendo problemas. Nunca pude disfrutar algo, al menos que no hubiera sido la pancita el que hace mi hermana. Tan rica, ese menudo. Señor, gracias, Padre. Ya se me hizo agua la boca. Solo fue la única vez que pude disfrutar, ¿no es cierto? Pero, hermanos, disfrute a sus hijos. Disfrute la comida que Dios le da. Disfrute lo que está cosechando de lo que siembra. Disfrute a los hermanos. Abrácelos. Ya se sanitizó, abráceme. Abrácelo. Bendígalo. Imponga las manos. Bendigámonos unos a otros, no dejándonos de congregándonos como algunos tienen por costumbre, y aún más cuando el día se acerca. Motivémonos a las buenas horas. Disfrute, iglesia, este tiempo. Si usted tiene ahí unos tacos ricos, si usted tiene ahí algo enfrente de usted riquísimo, disfrútelo, dele gracias a Dios, dígale gracias, Señor. Si usted tiene un tiempo de descanso, dele gracias, Señor. Si usted tiene un techo donde vivir, dele gracias a Dios. Seamos un pueblo agradecido.
Que no se nos vaya la vida ambicionando cuando la bendición la tenemos todos los días. Somos bendecidos. Es bendecido. Usted es bendecido. Usted es muy bendecido. Platicando con el pastor Isaac decía, qué bueno ha sido Dios. Muchas iglesias cerraron. Muchos ministros no permanecieron. Muchas de las razones fue porque muchos rentaban. ¿Está conmigo? Y le decía, amigo, tenemos que ser de los que le demos gracias a Dios. Gracias Cristo, gracias mi Dios. Porque tenemos una iglesia de la iglesia. Tenemos algo nuestro que Dios nos dio. Tenemos una casa donde reunirnos. Tenemos un lugar para adorar al Señor. Tenemos un espacio donde podemos tener comunión unos con otros, recibir la palabra. Y no tenemos que preocuparnos, atemorizarnos de que nos van a sacar, hermanos. ¿Se da cuenta lo bendecido que son? Gracias por sembrar. Gracias porque ahora puede usted cosechar de esto. Gracias por su fidelidad. Aún gracias a aquellos que llegaron a estar con nosotros y ahora no están con nosotros, pero cumplieron su tiempo para sembrar en esta casa. Es ser agradecidos con la bendición que ahora Dios nos da. Hermanos, ¿está listo para lo que viene? ¿Está listo para ver esas murallas caer? ¿Está listo para sus primicias? Recuerde, las primicias son para recordar la señal de la Pascua. Todo empieza con Cristo. Y cada vez que usted reciba, ahora que reciba, hermanos, consejo pastoral, no se gaste rápido el aguinaldo. Ay, pastor, es que me cayó ya mi fondo de ahorro y pues rápido, ¿verdad? Nos lo vamos a gastar en el Black Friday y que no sé qué, el Friday y no sé qué. No, hermano. ¿Me acepta el consejo pastoral? Hermanos, primero Cristo, primero el Señor. Darle gracias a todo lo que Dios nos da. Que nuestras primicias sean para honrarlo, porque ha sido tan bueno con nosotros. Tan bueno con nosotros. Le invito a que se ponga de pie. Oh mi Dios, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo quiero bendecirle porque usted se ha esforzado. Yo quiero agradecerle porque usted le ha creído a Dios en esta casa. Yo quiero bendecir su vida y su familia porque usted y yo somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia, las personas somos la iglesia. Y quiero felicitarlo por creer. Quiero felicitarlo por dar sus pasos de fe. Le honro porque creyó a Dios. Honro porque seguramente tiene una historia de desierto. Tiene una historia donde ha pasado circunstancias difíciles, pero hoy podemos decir Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Somos evidencias de su gracia. Somos para la gloria de su gracia. Somos testimonios vivos, vivos, de que Dios nos tiene hoy en su fidelidad. Hermanos, qué bendición es. Cierre un momentito sus ojos, dígale gracias Cristo, gracias Señor, gracias, dele gracias, gracias, gracias. Muestre un corazón agradecido ahí con Dios, dígale gracias por todo, papá, gracias Dios, gracias, gracias Señor. Oh Señor, gracias, gracias porque me declaras justo delante de Dios. No hay condenación,
No hay humillación, no hay vergüenza, no hay, Señor, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias. Gracias por suplir, gracias Señor por la cruz, gracias porque tenemos salvación eterna. Gracias Señor porque nos capacitas y nos fortaleces y nos das un alimento de nación, nos das un alimento, nos das una nueva vida, un metabolismo, Señor Jesús, transformado para ahora vivir en una tierra abundante. Señor, gracias porque yo voy a ver, Señor, en el próximo año en mis hermanos tantas promesas que tú habías, Señor, puesto por tantos años. Y qué lindo será ver, Señor, a mis hermanos, ver cosechas de la tierra que sembraron. Qué lindo, Señor, es ver que hoy podemos ver y disfrutar cosechas, Señor, de algo que nosotros, Señor, regamos con lágrimas. Qué bendiciones ahora ver, Señor Jesús, tu fidelidad, que no nos has dejado y no nos has abandonado. Gracias, Dios. Iglesia, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te hago recordar la señal de la Pascua, la señal del Cordero de Dios. Que todo lo que tengas, que todo lo que te esfuerces, de que todo lo que vivas, recuerda, es para la gloria de Dios. Te invito a que te esfuerces, a que vivas, a que triunfes, a que obtengas nuevos botines, nuevas recompensas de las tierras conquistadas que estás por pisar. Pero recuerda, todo es para la gloria de Dios. Y si Dios te ha traído por estos años, Dios te puede dar otros 30 años más de victoria. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y recuerda que el Señor es la tierra y su plenitud, y Él da como Él quiere. Pero ha hallado esta iglesia amor y gracia delante del Señor, y estamos parados en mejor pacto. Iglesia, levanta tus manos, adora al Señor, dale gracias. Él va a abundar muchísimo más en estos tiempos de cosecha, muchísimo más en tiempos de cosecha.